El odio tiene muchas caras. A veces se llama racismo, otra xenofobia y también antisemitismo. Pero ese último ya no se limita solo a los judíos. Hoy basta con mostrar empatía o cuestionar los extremos para convertirse en el nuevo enemigo. Cambian las víctimas, pero la raíz es la misma. Culpar al otro, deshumanizarlo y convertir la diferencia en amenaza. El antisemitismo no quedó en los libros de historia, solo cambió de formato. Ahora se comparte, se retuitea, se disfraza de crítica política o de humor con opinión. Y en ese ruido constante olvidamos lo esencial, que detrás de cada etiqueta, cada insulto o cada mensaje hay una persona que solo quiere vivir sin miedo. Desde la Fuente, un podcast de Fuente Latina. Hoy mis dos invitados son Amir Grunhaus y Javier Batista, un judío latino y un latino cristiano. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias por tenernos. Para mí es muy importante haberlos juntado porque aunque son muy diferentes, creo que comparten bastante en común. Este episodio es sobre antisemitismo. Pero más allá de eso, quiero que hablemos de un odio implementado que estamos viviendo día a día, que casi se ha dispersado como una epidemia. Y eso es, obviamente, Amir, tú por ser judío, pero tú, Javier, por mostrar cierta empatía o solidaridad hacia el pueblo de Israel y que quede claro, hacia el pueblo de Israel, no hacia las decisiones gubernamentales o de sus políticos en el poder. Quiero entender cómo se ha visto ese odio reflejado en su vida. ¿Cómo son los mensajes que reciben a diario? ¿Qué tipo de mensajes son? Sí, bueno, yo puedo compartir un poco de mi historia. Yo nací y crecí en Costa Rica y ahorita vivo en Nueva York. Tengo presencia en redes sociales y recientemente la sinagoga en Costa Rica fue vandalizada por manifestantes pro-palestinos que dibujaron grafitis en los muros de la sinagoga que decían algunos mensajes, incluidos Israel genocida, entre otros que no voy a mencionar porque son insultos directamente. Y los grupos que llevaron a cabo este acto, esta vandalización, dijeron que sus actos no fueron actos antisemitas, que fueron actos anti-Israel o antisionistas. Uh-huh. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver una sinagoga en Costa Rica con el conflicto en Medio Oriente? Por supuesto que nada. Al decidir atacar una sinagoga específicamente y con esos mensajes, fue claramente un ataque antisemita. Ahora, yo respondí a ese ataque publicando un video en redes sociales y ese video recibió muchísimos mensajes y comentarios antisemitas. Gente escribiéndome que los judíos son el cáncer de la humanidad, gente escribiéndome que me debería ir de Costa Rica y que no debería ni siquiera volver, gente diciéndome que los judíos son el origen de todos los males en el mundo. Entonces nos preguntamos, ¿son realmente estas muestras anti-Israel o anti-acciones del gobierno de Israel o es antisemitismo? Y creo que la respuesta es clara, es antisemitismo. Claro, porque tú como judío acá en Nueva York, de Costa Rica, ¿qué tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente? Así es como te sientes. Y recibes mensajes a diario, Amir, como que tú te despiertas, abres tu Instagram y judío te odio. Hay olas, hay veces que sí. Digamos, cuando publiqué ese video, fueron tal vez 2 semanas en las que recibía mensajes todos los días. Justo ahora se ha calmado un poco. También creo que tiene que ver con que, hay un alto al fuego, un cese al fuego. Pero es realmente una muestra de que cualquier acción que tome el gobierno de Israel resulta en antisemitismo fuera de Israel. Uh-huh. Entonces, realmente no son muestras de antisionismo o muestras de activismo anti-Israel, es antisemitismo puro y directo. ¿Y cuántos años tienes? Yo tengo 26 años. Perdón. Y en tus 26 años, ¿cuándo ha sido lo más fuerte que has sentido el antisemitismo presente en tu vida? Hoy en día, sin duda alguna. Creo que desde el 7 de octubre del 2023 hemos visto una ola creciente de antisemitismo que nos ha afectado a todos los judíos, incluso a gente no judía como Javier, que ahorita me imagino que va a contar su historia. Pero sí, creo que estamos viendo algo sin precedentes en torno al antisemitismo. Uh-huh. Javier, ¿qué es para ti Israel? Israel es la Tierra Santa, donde nació y vivió Jesucristo, quien nosotros los cristianos tenemos como el Hijo de Dios. Nació, vivió, murió y resucitó en Israel. Así que toda mi fe y la fe de los cristianos está basada en Jesucristo, en la
tierra de Israel. Ujú. Y cuando tú dices esto, ¿qué recibes? ¿Qué tipo de comentarios te dicen por expresar esta creencia religiosa que tú tienes? ¿Cómo es tu vida diaria? Desde mi experiencia en mi lugar antiguo de trabajo previo, tuve muchos inconvenientes con compañeros de trabajo. Trabajaba con palestinos, trabajaban con iraníes, trabajaba con personas de diferentes religiones. Y al ser el único latino cristiano que defiende a Israel, siempre recibí comentarios, recibí burlas de por qué yo defendía a Israel. Y al compartir mi fe, muchas personas aceptaban lo que decía, otras personas simplemente no. Se burlaban, decían comentarios y me hacían sentir aislado, como que no pertenecía. Entonces, ¿crees que el antisemitismo también te ha tocado a ti? Definitivamente sí. ¿Y sientes que es después del 7 de octubre? Se ha intensificado de una manera muy grande porque a través de la historia hemos sido testigos de antisemitismo, pero en estos últimos años, como decía Amir, después de la guerra del 7 de octubre, de esa masacre, se ha intensificado a unos niveles nunca antes vistos antes del Holocausto. Durante la reportería de Fuente Latina y después de conversar con varias fuentes, pues hemos podido notar que por convicción o empatía o por simple justicia de defender al Estado de Israel de su existencia, puedes convertirse en un duro blanco de ataques. ¿En qué momento de su vida hablar de Israel comenzó a ser algo que generaba miedo? O tal vez no, tal vez, Damir, tú me vas a decir, nunca voy a dejar de hablar de Israel y no me importa cuántos ataques tenga que recibir. Sí, en realidad yo nunca he tenido miedo de hablar sobre Israel. Soy orgullosamente el hijo de una madre israelí. Crecí en mi casa con una identidad judeo-sionista muy fuerte. Tengo mucha familia en Israel, muchos amigos en Israel. Entonces realmente para mí no se trata sobre defender a Israel porque estoy de acuerdo con las políticas del gobierno o porque creo que estoy haciendo lo correcto, sino es un tema existencial. Al defender a Israel estoy defendiendo mi propia existencia y la existencia de mi familia. ¿Y tú, Javier? ¿En qué momento eso se convirtió en miedo? No se ha convertido en miedo porque toda mi fe está basada en la tierra de Israel, en el Señor Jesucristo, pero sí a veces tenemos que tomar límites con quién hablamos, a quién le compartimos sobre Israel y en las redes sociales, al compartir, hay personas que me han dado unfollow, que me han dejado de seguir por yo subir un post apoyando a la tierra de Israel, apoyando al IDF, apoyando a lo que sucede allá. Entonces sí, he tenido que limitarme en con quién hablo y las cosas que subo en línea. ¿Han perdido amigos? Sí, por supuesto. He perdido amigos cercanos, amigos que han publicado cosas en contra de Israel sin realmente saber sobre qué están publicando. Muchas veces viene desde un lugar de desinformación y es por eso que creo que es tan importante la educación y tener conversaciones, pero como bien mencionó Javier, creo que a veces también es importante saber cuándo tener una discusión, cuándo no tener una discusión, con quién vale la pena hablar y con quién no, cuando son ataques directos y cuando me dicen, por ejemplo, que yo soy el cáncer de la humanidad, creo que ahí eso es un límite y ahí ya no hay nada positivo que se le pueda sacar a la conversación. ¿Y tú, Javier, has perdido amigos? No he perdido amigos, pero no he podido crear amistades porque hay una pared entre lo que es los musulmanes y cuando tratamos estos temas de la guerra en Gaza, del ataque del 7 de octubre. Y sé que tú vives en una comunidad latina, de también mucha gente inmigrante que tal vez no ha podido recibir esta información para entender en contexto todo el conflicto de Israel con Gaza. ¿Cómo vive tu comunidad? Porque sé que también asistes a una iglesia donde está llena de banderas israelíes. ¿Cómo la comunidad recibe eso al ver algo que no están acostumbrados a ver? Bueno, la dirección de nuestra iglesia es compartir la verdad, ¿verdad? Que la verdad nosotros creemos es la palabra de Dios, la Biblia, la Torá. Y lo hacemos conforme a lo que dice, y dice que el que bendice a Israel será bendecido, el que maldice a Israel será maldecido. Entonces tenemos una política intencional
de compartir con los inmigrantes lo que sucedió el 7 de octubre y eso lo hicimos hace 2 semanas. Presentamos el documental Testigos del Terror, donde el pueblo y los inmigrantes, ellos no estaban al tanto de todo lo que sucedió. No habían escuchado esos testimonios conmovedores, esas imágenes horrendas. Y muchas personas se acercaron a mí para decirme, wow, no sabía qué tanto los hispanos, los latinos, fuimos afectados por ese ataque. Y no sabíamos qué tan grande fue. Así que es importante traer luz a la causa Israel y a lo que sucede allá. ¿Y tú te atreves a ponerte una bandera israelí en tu espalda? Sí, me atrevo a hacerlo. Y lo has hecho. Sé que lo has hecho porque he visto un par de imágenes. ¿Cómo te has sentido en ese momento? En ese momento me siento firme, me siento sólido, me siento que estoy apoyando una causa mayor, que es el pueblo de Israel, los judíos y lo que representan. Lo que representa para tu fe también, Es que eso así. nadie te la va a tumbar. Correcto. El FBI publicó datos en 2024 donde asegura que entre los crímenes de odio motivados por religión, el 69% fueron dirigidos contra judíos, es decir, 70 de cada 100. Ninguna otra minoría vive con estos números. Y si nos ponemos a pensar también en el ejemplo más claro reciente de antisemitismo, fue el 21 de mayo de 2025, donde asesinaron a estos empleados de la Embajada de Israel afuera del Museo Judío de Washington. Y el atacante decía que lo hacía por Palestina. Este es el claro ejemplo de por qué la gente no logra separar el conflicto de lo que pasa en Medio Oriente con las personas judías que viven fuera de Israel. ¿Por qué crees que pasa esto, Amir? Creo que Israel se ha convertido en el chivo expiatorio para esta gente y que esta gente usa el Estado de Israel para expresar su antisemitismo. Ahora creo que es importante hacer una distinción. Tenemos el antisemitismo, que es el odio y el prejuicio contra los judíos, y tenemos el antisionismo. El sionismo es el derecho a la autodeterminación del pueblo judío en su patria histórica. Eso es. Cuando una persona dice que es antisionista, está diciendo que se opone a que los judíos se puedan autodeterminar. Es decir, les está negando a los judíos un derecho fundamental. Eso es por definición antisemitismo. Y además me gustaría que hagamos un ejercicio de pensamiento. Digamos que una persona dice, yo no soy racista, no tengo nada en contra de la gente de personas negras, sin embargo creo que las personas negras no pueden votar. Una persona que dice eso es una persona racista, por supuesto que lo es. Ahora pensemos en otra oración. Una persona que dice, yo no soy antisemita, no tengo nada en contra de los judíos, pero creo que los judíos no tienen derecho a la autodeterminación. Eso es un comentario antisemita, por supuesto que lo es. De igual forma que le está negando a las personas negras el derecho a votar, que es un derecho fundamental, le está negando a las personas judías el derecho a la autodeterminación, que es también un derecho fundamental. Entonces, es por eso que vemos esa confusión de mucha de esta gente que dice que son antisionistas pero no antisemitas. No, hay que ser claros, el antisionismo es una expresión de antisemitismo y hay ciertas cosas muy claras y hay ciertas frases o discursos o imágenes que se utilizan para criticar a Israel que cruzan la línea y dejan de ser crítica legítima política contra el Estado de Israel y se convierten en antisemitismo puro en su máxima expresión. Muy interesante tu punto, Amir. Veo que se está usando las acciones del pueblo de Israel como gobierno para justificar actos de antisemitismos en contra de los judíos que se encuentran en la diáspora, que no se encuentran en Israel. Muy interesante. Sí. En las protestas pro-palestinas que hubo en los últimos años, cuando estalló la guerra de Hamas e Israel, tal vez ¿fuiste a alguna de esas protestas? ¿Viste? Y como latino, cristiano, que cree en la fuerza que tiene Israel en tu ideología y en tu religión, ¿qué sentías? ¿Pensabas, esta gente, por qué está aquí? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que piensa? No pude asistir a ninguna de las protestas, pero sí a través de las redes sociales pude ver, y lo que más me chocó fue el terror que sentían los estudiantes judíos. Me acuerdo de un video en donde encerraron a unos judíos, unos estudiantes judíos en una clase y no podían salir. El terror de estar en un lugar donde no se te permite salir
es grande. Y más aún, me sentía furioso cuando ocurrió el 7 de octubre, los ataques, pero más aún después de ver las imágenes horrendas, los testimonios, y escuchar a jóvenes, personas decir Free Palestine, que Palestina sea libre del mar, del río hasta el mar. Eso me da a entender que ellos buscan la exterminación completa de Israel. Así que no entiendo cómo hay personas que cargan con tanto odio en sus corazones. ¿Tú has sentido racismo? ¿Tú has sentido discriminación por ser latino? Por ser latino, sí. He sentido discriminación, estereotipos, y no es algo lindo, no es algo bueno, no se siente bien. Y entiendo que los judíos, al igual que los latinos, tienen muchas cosas en comunes. Hemos pasado por estereotipos, hemos sido prejuiciados, juzgados, y también tenemos muchos valores que compartimos. Javier, ¿y sientes que tú tal vez por tu perfil enfrentas una doble discriminación? Latino, que defiende, inmigrante y encima que defiende a Israel. ¿Has sentido como esa triple carga en tu vida? Claro, como te mencioné anteriormente y compartí, en mi lugar previo de trabajo me sentía totalmente aislado, porque habían latinos, habían hispanos, pero ellos no eran creyentes, no tenían fe en Dios, y más allá estaban en contra de todo lo que es y representa Israel y los judíos, sin un conocimiento previo, sin hacer sus propias investigaciones. Solo creían lo que muestran las noticias y las redes sociales, como la imagen del niño que al parecer estaba muriéndose de hambre, pero sufría de una condición genética. Esa imagen fue usada para decir que Israel estaba teniendo una campaña de hambruna para que mueran las personas, pero no fue así. ¿Y cómo te sientes tú que hay tantos cristianos asesinados en Nigeria y nadie habla de eso, de lo que tú mismo representas? Me siento muy indignado, y es necesario que los cristianos y todos los otros grupos se junten para hablar en contra de todo esto, porque no es posible que haya personas siendo masacradas y que nadie haga nada y que no sea notorio. Y que el foco esté en otro lado, siempre. Correcto. Entonces, ahora me pregunto, ¿dónde están esos grupos inclusivos que andaban gritando que sea libre Palestina, pero dónde están ahora para los cristianos? No están, no aparecen, no hay noticias sobre esto. Es muy lamentable. Amir, ¿y tú qué piensas sobre el papel que tiene la prensa para alimentar este prejuicio o alimentar este antisemitismo que evidentemente durante estos últimos años ha crecido, pero también liderado por la información que consumimos y por la desinformación que llega también hacia los latinos que no tienen una posición en el conflicto, pero que buscan tenerla, reciben esta información y dicen, ok, creo que me voy a ir por este lado? ¿Por qué es tan importante ese papel? Sí, perdón, yo creo que la prensa tiene un rol fundamental. Por supuesto que las historias que comparten van a tener un rol en la percepción que tiene la gente sobre los judíos, sobre Israel, y al final de cuentas creo que lamentablemente el amarillismo vende. Y es por eso que muchas veces a muchos medios de comunicación les conviene compartir estas historias, muchas veces historias falsas o falta de información, siempre y cuando llame la atención de sus seguidores y de su audiencia. Y yendo de vuelta al tema de las matanzas de cristianos en Nigeria, por ejemplo, o en Congo, de un montón de conflictos que hay en el mundo, en Yemen, en Siria, la guerra en Rusia y en Ucrania, ¿por qué no hay tanto enfoque en estos conflictos? Yo creo que la respuesta es simple: antisemitismo. Tenemos una frase en nuestras comunidades judías que es no Jews, no news. Si no hay judíos, no hay noticias. Y hemos sido testigos de eso durante esta guerra. Hay algo que puede ser calificado como antisemitismo, que es lo que llamamos el doble estándar. ¿Qué es el doble estándar? El doble estándar es cuando se le exige a Israel ciertas acciones que no se le exigen a ningún otro país del mundo. Cuando hay un montón de conflictos en los que vemos un montón de matanzas, un montón de gente muriendo, injusticias, ¿por qué solo se le exige a Israel cumplir con ciertos derechos o con ciertas normas y no vemos lo mismo, por ejemplo, en el caso de Nigeria?
Eso es porque hay una obsesión con Israel. Eso es porque Israel, el único estado judío en el mundo, se ha convertido en el chivo expiatorio, que es lo que mencionaba anteriormente. Esto es una clara muestra de antisemitismo. Y como mencionó ahorita Javier, nosotros tenemos que luchar en contra de todas estas injusticias. Y de igual forma que ustedes luchan por nosotros, por el pueblo judío y por Israel, nosotros los judíos también deberíamos luchar con ustedes en contra de las matanzas de cristianos en Nigeria, por ejemplo, porque al final de cuentas estamos defendiendo los mismos valores. Dos minorías apoyándose. Así es. Totalmente de acuerdo. He escuchado de una teoría de conspiración en contra de los judíos que habla de que los judíos tienen el control de los medios, pero es algo totalmente falso, porque vemos que los medios constantemente, como dice Amir, atacan a Israel. Como dices, no hay noticias si no hay judíos. Entonces, es importante que nosotros tengamos estas discusiones para exponer la mentira y las falsedades que son antisemitismo. Amir es judío y Javier es cristiano, pero ¿dónde creen que se juntan y se cruzan las luchas frente al odio y la discriminación? Porque ambos también son latinos. Entonces, o estás discriminado por un lado o también por el otro, y el discurso de odio se convierte en algo constante que lo estamos normalizando y aprendiendo a vivir con eso todos los días. Porque si un día no te discrimino por judío, te discrimino por latino, y un día no te discrimino por defender al pueblo de Israel, sino porque eres latino e inmigrante. ¿Cómo creen que eso se entrelaza, ambas cosas, la discriminación? Yo creo que hay muchos puntos en común y creo que compartimos muchas cosas, compartimos muchos valores, compartimos historia, y creo que es por eso que es tan necesario tener este tipo de conversaciones para buscar esos puntos en común y poder construir esa lucha en conjunto. Lamentablemente hemos visto como un vacío moral por parte de alguna gente que empiezan a defender cosas que son indefendibles. Por ejemplo, gente que defiende las atrocidades de Hamas, que dicen que el terrorismo es resistencia y que dicen que todo eso es justificable debido a la opresión. Por supuesto que no. Eso no puede ser justificado. Hay una verdad absoluta. Sabemos qué está bien y qué está mal. Y creo que nosotros lo que compartimos es que sabemos qué está bien y sabemos contra qué tenemos que luchar. ¿Qué conexión sienten que falta para que el cristiano con el judío y el latino pueda tener una conexión más visible y poderosa? ¿Qué creen que nos hace falta como sociedad? ¿En dónde estamos fallando? ¿Por qué no logramos conectar? Yo creo que faltan muchos de estos foros, como el que estamos teniendo en este momento. Creo que muchas veces las comunidades funcionamos por separado, hacemos nuestras cosas por separado y realmente no hay intercambio de ideas, y es por eso que les agradezco a ustedes, a Fuente Latina, por hacer este trabajo por nosotros y por juntarnos a nosotros dos, que a pesar de que tenemos muchas cosas en común, también tenemos muchas cosas que nos diferencian, y es por eso que creo que a partir de acá esto se va a convertir en una alianza, una coalición entre nosotros, y la idea es seguir luchando, luchar juntos y ver qué podemos hacer en conjunto como comunidades. Hay una cosa en común. Creo que ambos siempre quieren ir a Israel. Es la tierra a la que siempre quieren volver y a la que siempre quieren visitar. Cuéntenme por qué, personalmente hablando. ¿Por qué Israel significa tanto para ustedes? Bueno, yo primero que nada porque tengo a mi familia ahí, porque tengo pasaporte israelí, mi mamá es israelí, entonces soy mitad costarricense, mitad israelí. Y bueno, porque es la tierra, es mi patria histórica. Es donde mi pueblo se fundó, es donde mi pueblo se desarrolló. Es la tierra donde por primera vez tuvimos soberanía. Y es la tierra donde 3.000 años después de ser exiliados, logramos volver y establecer un estado que nos protege. Yo soy bisnieto de sobrevivientes del Holocausto, y cuando el Holocausto terminó, mis bisabuelos solo tuvieron un lugar al que pudieron ir, un lugar donde se sintieron seguros, y eso fue la tierra de Israel. Y es por eso que ese lugar tiene tanta importancia en mi vida, porque de no haber sido por ese lugar, probablemente yo no estaría aquí hoy. Javier, ¿tú sabías que durante el Holocausto hubo muchos cristianos que pudieron salvar a niños, sobre todo en Varsovia, como parte de una alianza de poder ayudar a los judíos? ¿Tú sientes que ese es tu papel ahora en la época moderna? Sí, siento que como cristiano y cristianos debemos de estar al tanto de lo que está sucediendo, de los ataques antisemitas, de la retórica en las redes sociales, de la retórica en los medios de comunicación.
y ser como aquellos cristianos que ayudaron a salvar y no como aquellos que se quedaron callados y no ayudaron, que vieron que se levantaba un gobierno racista, un gobierno nazi y no tomaron cartas en el asunto. Así que sí, es necesario que unamos nuestras voces para combatir el antisemitismo. Para ir finalizando, quiero preguntarles qué estrategias personales usan ustedes para no dejarse contaminar o que ese odio tan profundo que se ha despertado hoy no les toque su alma y su corazón. ¿Qué hacen? Es una buena pregunta y creo que no siempre es fácil. Creo que volvemos a lo que hablamos al principio sobre si uno tiene miedo de hablar sobre Israel. En mi caso, no tengo ese miedo y es por eso que muchas veces estos mensajes incluso hasta me motivan más a seguir la lucha, porque muchas veces dicen que cuando una persona lo critica a uno es porque uno está haciendo las cosas bien. Entonces lo veo como un mensaje de motivación. También a veces, lamentablemente, hay que tomárselo con humor. Estos mensajes que uno recibe, tomárselos con humor, no darles tanta atención, no darles tanta seriedad, porque al final de cuentas es muy fácil esconderse detrás de una pantalla y mandar un mensaje y no mostrar la cara. Cuando yo muestro la cara y digo lo que pienso y estoy defendiendo la verdad, no tengo de qué preocuparme. Amir, ¿tú crees que el origen del antisemitismo es desde la época de tu bisabuelo que fue sobreviviente del Holocausto? ¿Y cómo ha ido evolucionando hasta hoy? Es decir, ¿cómo odiaban a tu abuelo y cómo te odian a ti hoy? ¿Cómo lo sientes? Yo creo que eso es parte de, es algo muy interesante del antisemitismo, que el antisemitismo evoluciona, muta, pero nunca se va. Y no viene nada más desde las épocas del Holocausto y desde el nazismo, sino que podemos irnos incluso más atrás. Podemos hablar, por ejemplo, de la Edad Media, cuando se les acusaba a los judíos de, por ejemplo, envenenar pozos y de ser causantes de la peste negra, o cuando se les acusaba, por ejemplo, del libelo de sangre, de que mataban a niños cristianos para hacer el pan ácimo en la Pascua, la matzá. Todas acusaciones falsas, una vez más, ser el chivo expiatorio. Podemos hablar después de, por ejemplo, los protocolos de los sabios de Sion en la Edad Moderna, el caso Dreyfus. El antisemitismo evoluciona. Hoy en día lo vemos, su principal representación es el antisionismo. Pero ese odio se transforma, cambia, pero siempre tiene un propósito, que es acusar al judío, odiar al judío, prejuiciar al judío. ¿Cómo creen que podemos crear más empatía en una época tan dividida? ¿Qué harías tú con tu comunidad latina para poder crear estos lazos, estas conexiones que disminuyan los delitos de odio y también las frases que se convierten en ofensa al final del día? Yo pienso que es importante educar a las personas y entender que el odio crece en la ignorancia. Cuando no entendemos el contexto de los judíos, el contexto de los cristianos, es muy fácil etiquetarlos con prejuicios. Puedo mencionar que en el 2023, el 18 del 2023, Yeshiva University tuvo un evento llamado Nosotros, donde hubo una exposición de arte, donde hubo comida dominicana kosher, era entre ambas culturas, latinos y judíos. Interesante. Sí, y ahí pudimos compartir, comer juntos, hablar, dialogar, y fue solo algunos días después del 7 de octubre. Y pude percibir que los judíos que estaban allí se sentían sólidos, se sentían firmes, porque había un pueblo respaldándolo, porque los cristianos estaban ahí para ellos. Así que más unidad, más diálogo, eso es lo que hará la diferencia. ¿Y tú, Amir, qué crees que nos hace falta para crear más empatía en una época tan dividida y llena de odio? Reitero lo que dice Javier. Creo que es importante tener este tipo de eventos, juntar a nuestras comunidades, buscar esos puntos en común. Como mencionamos anteriormente, la tierra de Israel es una tierra sagrada para todas las religiones. Lo es para el cristianismo, lo es para el judaísmo, lo es incluso para el islam. Podemos encontrar estos puntos en común y organizar eventos en los que resaltamos estos puntos. He tenido el privilegio y la suerte de visitar, por ejemplo, el Santo Sepulcro en Jerusalén, el Muro de los Lamentos, incluso el Domo de la Roca, lugares sagrados para todos nosotros. Y es que eso es lo que nos debería unir. No deberían ser puntos que causen diferencia y conflicto entre nosotros, sino más bien esa unión. Y es por eso que creo que es importante tener estos espacios, compartir y encontrar todas las cosas que nos hacen iguales y no diferentes. Gracias a ambos por estar aquí. Muchas gracias. Gracias por tenernos.